Hola a todos nuevamente. Hoy tengo aquí un reloj que me ha resultado bastante agradable. De hecho, ya le traía ganas desde hace algunos meses, ya que observaba ese aire táctico de senderismo, que bueno, es algo característico de la línea marcada como Forester. Van a dar cuenta de lo práctico que es, a pesar de no abusar de funciones y funciones. Pero mejor, vamos a verlo. Este reloj es el japonés Casio FT500W movimiento de cuarzo de la línea Forester, la cual no es la primera vez que vemos en el canal. De hecho, ya tuve otro modelo bastante peculiar y de hecho a muchos no les pareció tan atractivo, sino más hacia lo raro. Pero bueno, vamos con este reloj que se ha comportado bastante bien durante estos días previos de uso, comenzando con algunas de sus especificaciones como un tamaño de caja, si vamos de izquierda a derecha, de los 40 milímetros. De arriba hacia abajo nos dará 42 milímetros, un grosor de la misma de unos 11,5 milímetros, un espacio entre asas si deseamos hacer el cambio de pernos o de extensible de los 19 milímetros. Un peso bastante ligero, de hecho no tengo el dato tan preciso, pero me parece que alrededor son de los 30 a los 35 gramos. De ahí una resistencia al agua de los 100 metros, 10 bar. No tenemos un cristal mineral, sino es completamente de acrílico. Una batería que nos dará una duración de aproximadamente 2 años. Y un precio el cual pienso es bastante aceptable, que va de los 30 a los 35 dólares, lo cual tiene esas variaciones dependiendo de dónde obtengamos nuestro reloj. Ahora pasamos a su correa, la cual me parece concuerda muy bien con el estilo del reloj, con el tipo de caja. Vean, se complementa bastante bien en la imagen. Vamos a obtener dos colores, primero en verde, verde olivo o este verde militar, pero únicamente en las partes de tela, que está compuesta de vinilo, tanto en la parte inferior, digámoslo así, como en la parte superior. Será una especie de tejido como las que observamos claramente en este tipo de extensibles o correas tipo NATO, pero estará en combinación con el color negro en los puntos donde tenemos el contacto con los pernos, donde se sostiene. Vean, incluso podemos observar el tejido o este bordado para tener una mayor resistencia al movimiento de nuestra muñeca contra el reloj en algún movimiento brusco. Y sobre los mismos vamos a encontrar un grabado. Aquí tenemos, vean, la palabra Forester, el mismo logo que asemeja a estos pinos, ahí lo pueden ver. Y lo mismo tendremos en cada uno de los extremos de la correa, Forester, y por acá los dos pinos. En la parte superior, en este tipo de arillo, no va a ser de metal, por desgracia, sino si es plástico al igual, se mantiene en resina. Si se siente resistente, seguramente no se va a romper tan fácil. Digo, sería mejor metálico, pero bueno. Este cumple la función de adherirnos o poder sujetar nuestro reloj en la muñeca, al cual, como decíamos, se va a sujetar por medio de velcro. Lo tenemos sobre todo el extensible para darnos un mayor rango al colocarlo en la muñeca en cuanto a distancia. El sujetador de esta misma lengüeta va a ser móvil. E incluso quiero que observen que nos tiene un pequeño resorte para darnos un mayor rango también en la flexibilidad y no se rompa tan fácil al momento de sujetarlo. Lo haremos simplemente al abrirlo y pasarlo por este arillo. Lo ajustamos en la muñeca mediante el doblez. Y como muchos saben, este tipo de correas se ajustan bastante bien, son muy cómodas al portarlos en este tipo de relojes, sobre todo en este que es bastante ligero. De ahí la única nota que yo daría es que la correa sí se puede sumergir en agua, sabemos está hecho, incluso el reloj es resistente al agua, pero lo que no me llega a agradar tanto es que al mojarse tarda, o tenemos que tomar en cuenta que se va a tardar un poco más en secarse. O sea, mientras lo traigamos en la muñeca vamos a sentir esa humedad. Llegamos a su caja, la cual nos llega hecha completamente de resina. La vamos a tener en dos tonos, primero en negro en la parte superior. Ahí pueden observar cierto grabado, palabras, incluso un ligero brillo o este tipo de, ¿cómo les mencionaré? Como una especie de brillos que se alcanzan a visualizar en la luz natural. Aquí en la luz artificial prácticamente no da ese reflejo. Ahora lo que vamos a observar es que solo lo tenemos en la parte superior. Vean, es como una especie de cubierta que está sobre la segunda parte de la caja, esta sí en color verde. También ese bonito color verde, ya decíamos, olivo militar, que nos da a relucir ese aspecto para exteriores, táctico o de senderismo, de llevarlo a acampar. Vean, por lo demás, en detalles tendremos 4 pequeños tipos de tornillos que seguramente no se quitan o giran, seguramente son de forma estética. En el lado derecho, ahí se puede apreciar el grabado de una de sus funciones como es luz, like, aquí está. En su lado izquierdo no tenemos ningún botón, ningún pulsador, solamente observamos la unión que tiene con la caja y lo vemos de forma lateral. Aquí algo bueno es que el cristal que decíamos no es mineral, acrílico, no sobresale, sí tiene una pequeña curvatura, ahí está, pero no sobresale más allá de lo que corresponde a la caja.
Y en su siguiente lado, pues sí tendremos esta corona, la cual se gira para, bueno, perdón, se jala para poder hacer el ajuste de hora y fecha. Esta sí en acero inoxidable, no así el botón que tendremos para la luz, el cual sí es bastante robusto, muy generoso, pero sobre todo que nos va a facilitar el uso de esta función de luz. Al solo tener este botón sobre la caja no habrá pierde. Por lo demás, en cuanto a la manufactura, que también siempre me fijo es en cuanto a rebabas, excesos, en los cortes, sobre todo en cuando lo fabrican, ya que seguramente son de inyección de plástico en estas máquinas, pero si ven, se encuentra muy bien unida, no encuentro pues rebabas, como decimos, o excesos que reflejen que está mal hecho. Obviamente es un reloj que no va a una gama alta, es de gama baja, o sea, son relojes básicos, pero sí se nota una buena manufactura, que es algo que ya nos acostumbra a Casio. Y sin olvidar mencionar que, bueno, por encima tendremos la palabra Forester en color verde y por abajo ya decíamos este símbolo o logotipo de lo que asemeja a unos árboles o unos pinos. Si giramos nuestro reloj, encontraremos la tapa que cubre nuestra maquinaria, la cual si llega en acero inoxidable, sujeta por 4 tornillos. De ahí tendremos grabado primero el número de módulo 5170, después el modelo FT500, por debajo el nombre de la marca Casio. En lugar central ya decíamos el logo de los dos pinos o tres. Y en forma radial las indicaciones como Water Resistant 10 bar, o sea 100 metros. Una resistencia bastante buena, ya decíamos al inicio, muy aceptable para uso casual, que tengamos contacto con el agua, lavado de manos, lavado de auto. Por ahí incluso va a resistir en ocasiones bañarnos con él, sobre todo poder nadar, meterlo a albercas, sumergirlos solo para periodos cortos, nada de buceo profesional. Es importante, si lo sumergimos, nunca utilizar el botón de luz y mucho menos retirar la corona para hacer el ajuste de hora. Por debajo, ensamblado en China, y del otro lado, bueno, que la tapa es de acero inoxidable y movimiento japonés, además de las dos letras E y N. Bueno, ahora llegamos a ver esta bonita carátula que, a diferencia de otros relojes que van a este estilo, ya sea como Timex Expedition, hemos visto como en G-Shocks, generalmente son carátulas bastante amplias, más generosas. Aquí no, aquí sí se nota muy discreta, pequeña en comparación del tamaño de caja. Se nota más el grosor de esta misma, pero para nada nos obstruye el observar bien la hora, tener buena legibilidad, incluso en varios ángulos, por la forma de este acrílico. Bueno, ya de ahí siento combina bastante bien la combinación de colores, valga la redundancia. Primero en el fondo en color crema, vean, muy agradable sobre esta numeración que tenemos de arábiga, ya sea en 12 o 24 horas. Por encima en color verde, desde el 12 alrededor. Por debajo en tono marrón o café, números más pequeños en formato de 24 horas, 4, 13, 14 en adelante. Por lo demás tendremos la palabra Casio en medio, después Illuminator de la función de luz, que es por detrás del módulo de carátula. Por debajo la palabra o las palabras Water Resist y 100M de 100 metros. Y a su alrededor índices en horas en negro y más pequeños para el conteo de los minutos. En el horario de las 3 tendremos la pequeña ventana del fechador, la cual también no es tan grande, esta es pequeña, incluso para algunos tal vez sí les obstruya o sea un factor decisivo para este reloj, donde no va a resaltar por eso. En lo demás, pues ya habrán notado las dos manecillas de minutos y horas. Estas en color negro, no están completas, tienen un hueco, tampoco son manecillas grandes, son delgadas. Resaltan muy bien en ese fondo, no así el segundero, el cual es prácticamente una aguja, sumamente delgado. Ninguna de las dos o nada de la carátula tiene de esta pasta fosforescente o lumen. Todo es mediante la función de luz, que ya veremos en un momento. Ahora, ante esto, esta fue la combinación que más me agradó, la cual, digo yo, me parece muy bonita, porque también tendremos otras dos combinaciones, dos variantes, las cuales van a ir apareciendo aquí. Una es con el fondo en negro, carátula en negro y números prácticamente en gris, y la otra muy similar, pero más enfocada ya al color café, en color caqui. Ya esto añadir, o como nota, que el segundero en algunos puntos no se va a alinear completamente a los índices. Esto puede resaltar para los que son un poco quisquillosos, vemos no afecta. Incluso puede ser hasta normal en este tipo de maquinarias no tan altas en costos. De ahí, y sabiendo que nuestro reloj nos indica Illuminator, ¿qué pasa si nos encontramos en un lugar de poca visibilidad y presionamos este botón? Que el reloj nos va a desplegar la luz por detrás de toda la carátula en este verde, muy semejante a este Indiglo como lo podemos ver en Timex, no con esa misma potencia, pero sí bastante claro. Vean, es muy agradable, muy bonita. Esta solo va a permanecer encendida mientras tengamos presionado el botón. Si lo suelto se quita, pero al presionarlo ahí lo tenemos nuevamente. Esto es de forma electroluminiscente. Si lo que queremos es configurar la hora de nuestro reloj y fecha, lo que tendremos que hacer solamente es separar a un clic
esta corona no se gira, simplemente se jala en cuanto al pellizco, ya sea 1 o 2 veces. Si lo hacemos 2 veces, podremos manipular la hora en el sentido, obviamente recomendable es en el sentido horario, nunca hacia atrás, pero lo que sí nos marcan es que al momento de tener el horario correcto o la hora correcta, llegar al punto necesario, adelantarlo unos 4 o 5 minutos y después regresarlo solamente esos 4 o 5 minutos. Esto también seguramente para no forzar la maquinaria, pero es algo que recomienda el fabricante. Si lo que queremos es el cambio de fecha, solamente es un jalón, no 2, y el giro será en sentido contrario de las manecillas. Vean, ahí empieza a girar la fecha, no se detiene el segundero, solamente hacemos el cambio de fecha. Y también lo recomendable es no hacer el cambio de hora o fecha, es no hacer el cambio de fecha en el horario de las 9 hacia las 3 de la mañana, ya que esto nos complicaría que el cambio sea de forma correcta al momento de llegar a las 12 de la noche en adelante. Porque obviamente en la madrugada es cuando tendría que hacer el cambio del número del día. Al tener la fecha correcta, presionamos al fondo y listo. Ahora sí, colocado en la muñeca, les adelantaba, es un reloj sumamente cómodo, muy llevadero para el día a día, sobre todo por el origen de esta correa en tela sujetada por velcro. Se adapta muy bien a la mayoría de muñecas. La mía tiene una medida de 16,5 centímetros, si gustan tomarlo en cuenta. De ahí para nada se siente el peso, muy ligero. Incluso algunos podrán olvidar que lo traen puesto, pero esto adelanto que sí sería más recomendable para muñecas pequeñas o delgadas, no pequeñas sino delgadas, pero bueno, ya va al gusto de cada quien. Creo que ya vimos la mayoría de puntos de este buen reloj, ya decíamos hecho pues para personas que buscan un reloj cómodo, tal vez para el día a día, un reloj que nos brinda pocas funciones, pero la básica obviamente hora, minutos, además del fechador, sin mencionar esa bonita luz resaltada por un solo botón para que no haya pierde, un reloj muy bien hecho, a un buen costo, por eso lo mencionaba al principio, muy práctico. ¿Por qué no? Bastante combinable con nuestro tipo de vestimenta o outfit, a los que buscan un estilo más dinámico, deportivo. Obviamente no nos va a dar la resistencia como un G-Shock, pero no está hecho para eso. Y pienso que al no tener medidas tan excesivas, pues no nos va a estorbar al momento de realizar actividades en exteriores. Por eso siempre espero sus comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, en el caso de qué opinan de este reloj, ya lo tienen, si algo faltó. Por lo demás, si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados rápidos gratis. No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.